Hola, bueno, les voy a explicar un poco. Existen varios diplomados, especializaciones y cursos para ser maestro profesional de español o para tener una licencia para enseñar L, pero el que yo tomé se llama DIAPL, el Diplomado Avanzado para Profesores de Español como Lengua Extranjera del CEPE en la UNAM. Aunque existen otros, como les voy a mostrar. Por ejemplo, existe también de la UNAM el DIVELE. La diferencia es que el DIVELE es para las personas que no estudiaron lingüística o traducción o literatura o enseñanza o algo relacionado. Entonces es como un diplomado básico de 6 meses. Es más rápido, pero digamos que no requiere conocimientos previos, pero sí requiere tu entusiasmo. En cambio, este diplomado, el diplomado avanzado el que yo tomé, pues requiere que tengas como background, que tengas ya antecedentes, que hayas estudiado lingüística o que hayas estudiado literatura, español, algo similar, que tengas conocimientos previos. Y la diferencia pues es que este dura un año, sí, dura casi 12 meses y pues te dan como diploma avanzado. Y también la UNAM tiene la especialización. La especialización es como de posgrado, pero no es una maestría. Y aquí sí te piden más requisitos, obviamente que si tengas una licenciatura, creo, y que tengas muchos conocimientos previos de lingüística, te van a hacer un examen en el diplomado avanzado, en el DIAPL y en la especialización también. Y en los 3 te van a hacer una entrevista de ingreso. Pero además en la especialización necesitas tener como 2 años de experiencia dando clases. Y bueno, te digo, equivale a una especialización de posgrado, pero no es exactamente una maestría. Ahora, yo les quiero enseñar, también existen otros 2 cursos que yo no he tomado tampoco. El único que he tomado es el DIAPL, así que no sé bien, pero si no les interesa el de la UNAM, pueden tomar también cursos diplomados en Tía Tula para ser maestros profesionales. Creo que tienen precios en euros porque es de España, y también existe de International House. Ellos también tienen preparación para profesores de español. Y bueno, el currículum sí es bastante diferente, lo revisé antes, pero el precio es muy parecido, aunque creo que es más rápido. O sea, definitivamente no van a tardar 1 año o 2 años como en la UNAM. Entonces, eso sí, el de la UNAM, por lo menos el diplomado avanzado y la especialización, son en línea. Entonces, si son de México, son de España, si son de Colombia, Venezuela, donde sea, todos pueden tomarlo sin problema porque absolutamente todo es en línea. De hecho, yo les voy a enseñar. Bueno, para el diplomado avanzado de español, el DIAPL, utilizamos la plataforma Moodle. Ahí los profesores suben toda la información. Y bueno, como yo he tomado solo les voy a explicar de qué trata. El primer módulo vemos la metodología. Está un poco enfocado a lo que es la psicología educativa. Nos enseñan las teorías del aprendizaje, las estrategias de enseñanza, el tratamiento del error y el análisis y el diseño de materiales. Y al final teníamos una evaluación. Yo sí quiero ser honesta. La verdad es que había que hacer mucho trabajo todas las semanas. Sí, había mucha tarea. Y como todo, para ser sincera, había maestros muy buenos, excelentes, como Edgar y Elif y Guadalupe. Y había otros maestros no tan buenos, que la verdad no valían la pena. Y tal vez se sientan decepcionados porque pues van a pensar, yo he pagado mucho y quiero aprender, pero a lo mejor otros maestros no revisan sus trabajos o no se esfuerzan mucho. Pero afortunadamente siempre hay muy buenos maestros, excelentes maestros. Les digo, Edgar, Elif y Guadalupe seguramente estarán muy contentos de ayudarles y enseñarles en su camino para ser profesores de L. Después tenemos el módulo 2, el módulo de lingüística. Y bueno, para que vean rápidamente, vemos la didáctica de la gramática y de la pronunciación, que es muy importante, ¿no? Saber cómo enseñar gramática y pronunciación. Y sobre todo,
cierta gramática que le cuesta mucho más trabajo a los extranjeros. Por ejemplo, veíamos la diferencia entre por y para, el subjuntivo que les cuesta mucho trabajo, el verbo ser y estar. Y les recuerdo, siempre teníamos, bueno, aquí nos ponen ellos la información, teníamos muchas actividades, tareas, hay que hacer muchos trabajos en equipo. En serio, casi todas las semanas tienen que trabajar en equipo. Así que si no les gusta mucho trabajar en equipo como a mí, o les cuesta trabajo porque tienen mucho trabajo, mucha tarea, sí es un poco complicado, porque sí se tienen que poner de acuerdo todas las semanas con sus compañeros, porque si no lo hacen en equipo no les reciben la tarea. Y luego veíamos la didáctica de la pronunciación, y aquí por ejemplo veíamos la pronunciación de R y doble R, que le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, a los franceses, a los chinos, a los japoneses. Y bueno, exactamente lo mismo. Siempre es lo mismo. Primero tenemos una actividad de sensibilización que pues no tiene calificación, pero es como para saber de qué trata el tema. Después los maestros ellos ya han investigado, nos dicen de qué trata el tema, y luego hay un foro de debate. También tienen que participar mucho en los foros de debate. O sea que, pues literal, el profesor va a dar un tema y todos tienen que opinar sobre eso. Y tienen que ser como muy constantes. Todos tienen que estar participando constantemente para que les den una calificación. Y hay otras actividades individuales y hay actividades colaborativas, como siempre. Y hay una evaluación final y hay exámenes también, casi cada 2 semanas. Ahora, el módulo 3 era el de comunicación. Bueno, aquí vimos el léxico y su enseñanza, los elementos pragmáticos y la didáctica para la comunicación. Pues era como un curso de lingüística aplicada a la comunicación. Cómo aplicar esa lingüística para que los estudiantes practiquen conversación, comunicación, pero un poco específico. Por ejemplo, cómo practicar frases coloquiales o combinaciones léxicas, cómo aprender y practicar vocablos, locuciones verbales. Entonces, sí hay que tener un poquito de conocimientos de lingüística, pero no hay problema tampoco, porque la verdad, además de todo, además del contenido y todo, siempre o muchas veces también nos dejaban leer más textos, como leer textos extra, además de todo. Y bueno, teníamos, como les digo, muchas actividades colaborativas. Aquí, por ejemplo, sí nos han dado un texto para leer. Aparte de todo lo que hay que leer otro texto. Y además, les digo, sí hay que hacer un trabajo en equipo. De eso trata el módulo 3. Bueno, el módulo 4 es mi favorito, es la enseñanza de la cultura. Bueno, yo tomé este curso por la enseñanza de la cultura, porque yo antes había tomado el curso de Celta para enseñanza de inglés, y tuvimos mucha práctica, nos enseñaron muchas cosas, pero casi no nos enseñaron cómo enseñar la cultura, o si debíamos enseñarla o no. Entonces esta es la parte que para mí más vale la pena del diplomado, yo por eso lo tomé. Y bueno, el profesor Elif es excelente profesor, les va a dar muchas herramientas, muchas ideas, es buenísimo profesor. Y la profesora Guadalupe es también muy experta en historia, la recomiendo. Si son de España, si son de Colombia, de otro país, de Sudamérica o Centroamérica, nada más quiero decirles que está muy enfocado en México, entonces es historia y cultura de México. Casi no vemos cómo enseñar historia y cultura de otros países. Pero yo sí vi, había 2 grupos, grupo A y grupo B. Yo sí vi que había algunos estudiantes de otros países o que están en otros países, creo que Perú, Estados Unidos. Entonces sí pueden tomarlo si les interesa como la literatura, la cultura y la historia de México. Y aquí, primero vimos los referentes teóricos de la enseñanza de la cultura, que, la metodología y didáctica de la cultura y los referentes culturales. Lo que pasa es que el primero está muy enfocado como, sí, un poco a la literatura
Y aquí, por ejemplo, teníamos una actividad de ver una película y es colaborativa, o sea que también es en equipo. Y la verdad está muy enfocado a la literatura y a la teoría literaria, pero sí está muy padre. Recuerden que deben participar siempre en los foros. Y bueno, en este caso, este módulo es el más pesado porque hay que leer mucho, hay que leer muchos libros de literatura, de arte y de historia para aprender. Y luego hay que hacer como ensayos, escritos, resúmenes y además alguna actividad para la enseñanza de español, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veíamos varios textos de poscolonialismo y teoría literaria, como el lugar de la cultura, las culturas híbridas, etc. Y bueno, es creo que mi módulo favorito. Como les decía, luego con Guadalupe sí nos enfocamos en lo que es el periodo virreinal y el siglo XX, para que sepan cómo enseñar la historia, el arte y la literatura del periodo virreinal y después del siglo XX. Muy interesante, la verdad. Ya saben, está padre porque luego podrían explicar realmente esta historia, el arte, la cultura que hay detrás o que hay en un momento histórico de la literatura, y el siglo XX también, también es interesante. Pero aquí, bueno, hay que hacer muchas lecturas, hay que hacer reportes de lectura, de hecho son 6, casi siempre eran como 6. Y bueno, hay que hacer trabajo en equipo y evaluación final. Y bueno, teníamos también los referentes culturales. Aquí se trata más bien del periodo prehispánico y del siglo XIX. Entonces, pues sí, más o menos siempre trata de lo mismo. Y vamos a ver qué más había. Bueno, está el módulo 5, que es evaluación. Nos enseñan cómo evaluar. O bueno, sobre todo nos explican un poco sobre las certificaciones que existen o cómo hacer evaluaciones diagnósticas. Diferentes temas, ¿no? Que tratan sobre la evaluación. Y bueno, aquí había 2 subtemas: los principios básicos y la evaluación de las habilidades lingüísticas, que el segundo es el que está más enfocado como, pues sí, como como CIELE, DELE, como las certificaciones oficiales, ¿no? Y entonces ya aquí aprendíamos las definiciones, los conceptos, pero sí hay que trabajar mucho, hay que hacer mapas conceptuales, hay muchos trabajos en equipo. Y bueno, hay que siempre estar revisando como el marco común europeo, el Instituto Cervantes, para poder hacer bien las actividades. Y les digo, sí es un poco pesado. La verdad, yo sí me cansaba a veces. Y aquí teníamos un poco más pesado, como pueden ver, hay muchas actividades, muchísima tarea. Y 1, 2, 3, todas eran en equipo. Todas eran en equipo. Y nosotros teníamos que crear como los propios exámenes. O las evaluaciones diagnósticas, por ejemplo, de comprensión de lectura, comprensión auditiva. Y bueno, pues como siempre nos dan como la información, la introducción, nos dan lecturas extra, hay que participar en los foros. Y por último ya teníamos el módulo 6, son 6 módulos en total. Les digo, es un año, casi 12 meses. Bueno, pues en el módulo 6 era la práctica docente. Después voy a subir un video de mi práctica final. Solamente, bueno, en este caso, por coronavirus, por pandemia, solamente fue una práctica en línea de 30 minutos, pero ustedes tenían que preparar el plan y todo de la clase, ¿no? Entonces tenemos 2 unidades, la observación en el aula y la planeación y la práctica de la clase. La observación sí, no era tan pesado el último módulo, creo que era el más fácil. El primero y el último eran los más fáciles. Bueno, porque había menos tareas y menos trabajos, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos de nuevo teoría. A veces hay que hacer como actividades colaborativas, como crear un wiki entre todos los integrantes, ¿no? Y luego también teníamos, bueno, nos explicaban no solo cómo dar una clase, sino cómo observar una clase. Entonces ya nos daban algunos videos previos para que nosotros los analizáramos. Y por último ya hacemos nuestro plan de la clase, del tema que queramos dar, puede ser el tema que sea o la habilidad que sea. Y pues básicamente hacemos nuestra práctica. Les digo, siempre hay que hacer como análisis de videos. Y bueno,
En la práctica final, con otros 2 compañeros, se hace una práctica. En este caso puede variar cada año, ¿no? Porque puede haber maestros nuevos o diferentes. Pero pues aquí era una práctica de cada compañero, 30 minutos, y bueno, cada quien observaba 2 compañeros. Y bueno, básicamente trata de eso. Les digo, éramos como 12 estudiantes, 2 grupos, como de 12 y 12. Grupo A y grupo B. Y les digo, pues sí, a veces sí era decepcionante porque algunos maestros no nos ponían atención, no nos daban retroalimentación, no nos ayudaban. Recuerden siempre poner su nombre en todas las actividades y si pueden una marca de agua, porque luego hay gente que se quiere aprovechar y robar como tu trabajo, tus documentos. Pero por suerte, como les digo, sí hay maestros que sí valen la pena. Muy bueno, profesor de lingüística y la profesora Guadalupe y profesor Elif son excelentes maestros. Esto es lo que les puedo decir. Y sobre, bueno, ¿para qué tener esta certificación? Pues no sé, pueden dar clases en donde quieran, pero si quieren dar clases en línea, yo después voy a hacer un video sobre eso. Yo, por ejemplo, aquí tengo un perfil de Italki para dar clases en línea y la verdad, bueno, pues el diplomado no estuvo tan caro, pero sí estuvo caro y sí me costó mucho trabajo, tanto el diplomado de español como el de inglés, así que la verdad yo no cobro muy barato. Bueno, es que yo cobro, este es de español, ¿no? Es que yo cobro por el tiempo antes, durante y después de la clase. Entonces recuerden siempre valorar su propio tiempo, su propio esfuerzo, el trabajo que tienen que invertir preparando las clases, preparando los materiales y pues así. Entonces a lo mejor si ustedes quieren dar clases en alguna plataforma, pues les piden, para ser profesional, les piden esas credenciales, esos diplomas, esos certificados, ¿no? Y entonces, pues les digo, yo no sé muy bien sobre Tía Tula, yo no sé muy bien sobre esta International House y sobre exacto, ni siquiera sé muy bien sobre los otros diplomados o la especialización, porque pues no los he tomado y no creo que los voy a tomar, porque no, o sea, si toman uno, tal vez no vale la pena volver a tomar otro. Lo que vale más la pena es practicar, dar clases, tomar webinars, otra cosa, ¿no? Pero sobre este diplomado avanzado, con estos profesores en el grupo A, pues lo que les puedo compartir, lo que les puedo comentar es eso, ¿no? Que era muy pesado, sí había mucha tarea. De hecho, algunos compañeros se salieron a mitad o al final o al principio del curso porque pues tenían que trabajar y tenían que estudiar, tenían muchas cosas que hacer. Entonces realmente a veces no da tiempo para poder hacer, bueno, pues tienen que buscar su tiempo para poder hacer todo, para que les puedan calificar, porque creo que se necesita 8 o 5 para poder obtener el diploma, para poder pasar. Y pues de eso trata. Y bueno, no sé, es que yo lo borré, pero para mostrarles cómo era una de las tareas. Las tareas sí eran complejas, sí eran largas, hay que leer mucho, pero bueno, esa es mi experiencia. Y pues espero que les haya servido. Gracias. Y bueno, no es que esté recomendando o que no esté recomendando a la UNAM o a los otros. Solo les digo mi experiencia personal y pues algunas posibilidades que sé que existen como International House, Tía Tula, la UNAM. Probablemente existen otras. Yo no sé muy bien, no he investigado mucho. Pero son algunas opciones si quieren obtener una credencial para profesores de L.